Amén. Vamos entendiendo cómo está trabajando el pecado entonces en el mundo. Pero una cosa, por ejemplo, la COVID-19 es un virus, ¿verdad? Es un virus que daña el cuerpo físico. ¿Quién vive? No pasa nada ahí. Pero el pecado es peor que un virus, que no daña el cuerpo, daña el alma. El pecado es como un virus que está metido ahí gangrenando el alma del hombre y no se da cuenta. ¿Y cómo sé si un hombre está con su espíritu así, con ese pecado? Es una persona iracunda. Todo muerde, no le importa quién. Tiene su alma, hay algo en su alma, dime conmigo, se llama pecado. Y ese pecado, una cosa es, la COVID-19 se sana. El cáncer se sana hoy en día. El virus del SIDA se sana, se sostiene, se mantiene, se limpia. Dios da la sanidad. Pero Dios dice: aquel que tiene el pecado, yo lo mato, dice el Señor. Yo lo mato, dice el Señor, aquel que tiene el pecado. El pecado es, ante los ojos de Dios, no lo quiere cerca. Él lo quema, Él lo desecha. El pecado es una gangrena en el alma del hombre que viene a destrozar su vida. Por el pecado el hombre abandona a su familia. Por el pecado el papá, la mamá hiera al hijo, el hijo hiera a la madre. Por el pecado. Por el pecado el hombre va a buscar otras mujeres, haciéndose sentir atraído, dice, simpático se siente el varón mayor. Se va en mujeres jóvenes. Pero no se dan cuenta que las mujeres jóvenes le están quitando el dinero. Los van a secar. Los van a dejar peor que un gallo desplumado. Sin dinero, sin nada. ¿Cuántos casos he visto? Ayúdenme. Perdió mi empresa. ¿Por qué? ¿Te has ido con otra mujer seguro? Sí, dice. Y la mujer feliz, con todo el dinero del mundo, se fue y le abandonó al hombre. ¿Qué esperas para reaccionar? El pecado está destruyendo tu alma y tú no dices nada. Pero hermano, ¿cómo yo puedo arrancar el pecado? Y te lo voy a repetir 1000 veces, doblando tus rodillas, diciendo: Señor, ayúdame, arráncame este pecado de mí. Porque ningún hombre puede sacar el pecado de tu alma. Puedes lavarte tu cuerpo, remojarte días en agua tibia con lejía y jabón, pero ese pecado no va a salir de tu mente. La sangre de Cristo es el único que puede salvar, limpiar ese pecado de tu alma. La sangre de Cristo es lo único. El hombre no puede limpiar su pecado. Ve al psicólogo, dicen. El psicólogo puede por lo menos aplacar algo, porque es su carrera. Ayudarte en algunos métodos, quizás. Pero la palabra de Dios es la que sana el alma. La palabra de Dios va a entrar en tus tuétanos, en tu alma, espada de doble filo, y va a limpiar tu alma. El pecado está en el corazón del hombre. Y Dios mata a los que tienen el pecado. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte. El Señor Todopoderoso dice: aquel que no quiere quitarse el pecado de su alma, clamar para que el pecado lo abandone por la sangre de Cristo, esforzarse en dar frutos de arrepentimiento, dice el Señor, recibirá su paga. ¿Y cuál es su paga? La muerte. Es la muerte. Y no solo física, porque muchos hermanos han llegado a morir. Físicamente han llegado a morir, pero hoy día están vivos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Están vivos en el paraíso. Están vivos. Pero el pecado no. El pecado muere el cuerpo y esa persona ya queda muerta por la eternidad. Por la eternidad. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: Romanos capítulo 3 versículo 23. El hombre allá afuera en el mundo dice: yo no he pecado, yo no hago nada, no me meto con nadie, no molesto a nadie. Pero ¿sabías que no buscar a Dios es pecado? ¿Sabías que no reconocer a Jehová tu Dios en los días de tu vida es pecado para ti? Vives tu vida tranquilo caminando, pero piensas que no has hecho nada a nadie. Es que no te das cuenta de la maldad que estás haciendo. Pero cuando Dios viene a tu corazón y te muestra la maldad que estás haciendo, entonces dirás:
En mi juventud me hubiera gustado conocerte, como muchos dicen. La palabra en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto algunos pecaron, dice, ¿no? Todos, dice. Todos, hermano, mírese el rostro ahí. Todos, hermano, acá nadie se salva. Todos pecaron. ¿Dónde está el pecado, hermano? El pecado está en YouTube, y el pecado está en Facebook, el pecado está en mercado, está en la calle. ¿Dónde está el pecado? En el corazón del hombre. ¿Y quién va a sanar ese pecado? La palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios puede sanar mi alma? Porque ya hubo Jesucristo que en la cruz del Calvario limpió mi alma a través de su sangre preciosa. Bendito sea el Señor. Todos pecaron y no pasa nada, dice, ¿no? Todos pecaron y Dios te ama, dice, ¿no? ¿O qué dice la palabra? Leamos Romanos 3:23. El que pecó está destituido de la gloria de Dios. Así, frío, frío, caliente, caliente. ¿Pecaste? ¿Qué tienes que hacer? Arregla cuentas con Dios, porque estás involuntariamente poniendo piedra de tropiezo a tus bendiciones. Involuntariamente estás poniendo piedra de tropiezo a tus bendiciones. El hombre, el Hijo de Dios, es consciente. Di conmigo, hay conciencia viva. Cuando sabe que ha pecado, levanta su rostro: Señor, ayúdame, perdóname. O cuando ve el pecado cerca: líbrame de la tentación, guárdame del mal, Señor. A su nombre. ¿Me das cuenta? El Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En 1 Juan capítulo 3 versículo 4. Porque se escucha mucho afuera: ya cometiste pecado. Bueno, ya está bien. Como iglesia, yo no soy quien para juzgarte, pero la palabra es la que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. La palabra es la que nos indica qué es lo que tenemos que obrar. Amén. La iglesia va a darte un abrazo, te va a ayudar, te va a levantar. Juntos vamos a caminar, pero bajo la luz de esta verdad. La iglesia no se va a mover fuera de esta verdad. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Ahora imagínate, estás infringiendo la ley de Dios y a veces queda ahí nada más, ¿no? Bueno, es la ley de Dios. No es la ley, no piensas así. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, hay un piso en un centro comercial y lo ha limpiado un varón bajito, flaquito, ¿no? Y él ha puesto su ley: no pisar. Y tú involuntariamente pasaste y lo pisaste. Y al de la puerta dice: te has equivocado. Ese varón está muy molesto contigo. Ese varón, cuando infringe su ley, pisa, destruye, golpea, aplasta. Y tú lo ves al varón flaquito y chiquito. ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué me puede hacer, no? ¿Te das cuenta? ¿Qué me puede hacer? Bueno, ya lo pisé. Si es más pequeño que tú. Pero el Dios que impone la ley es alguien grandote, gigante de gigante, dice su palabra, inmenso, poderoso. No sé si alguien me está entendiendo. Cuando alguien infringe una ley, cuando alguien sabe que está pecando y no se arrepiente y no dobla sus rodillas a clamar al Señor voluntariamente que le ayude a salir de ese pecado, ese gigante de gigantes es terrible. Di conmigo: es terrible. ¿Cómo le hacemos llamar al Señor por su palabra? Cordero y león, ¿verdad? Él es cordero y león. Pero ahora quiero que sepas la verdad: el cordero ya vino y fue sacrificado. A su nombre. Ahora, ¿quién está ahorita? El león. Ahorita está el león. Y el león pone sus leyes. Y el león es poderoso y temible.
El león viene con ira. Toda la gente en el mundo hace su vida normal, entre comillas. Pero todos saben en su corazón que viene un tiempo apocalíptico, ¿o no? Todo el mundo sabe en su corazón que va a haber cosas terribles sobre la humanidad y que Dios va a golpear la tierra y la humanidad entera. Lo saben todos. Pero nadie dice nada. Que el temible y el terrible está a la puerta. En Santiago capítulo 7, versículo 17. La palabra de Dios nos dice: sabes que estás tentado, dobla tus rodillas, clama, pide por ayuda, que el Señor va a venir para ayudarte. Si estás siendo tentado en algo, pide al Señor y Él te va a ayudar. Júntate con sabios, sabio serás. Amén. Júntate con personas de conocimiento de la palabra y tendrás conocimiento de la palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no pasa nada, dice, ¿no? Vive tranquilo, así dice. Santiago 4:17, su palabra nos habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no hay problema, dice, ¿no? Así dice. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que no se preocupe, todo va a estar bien, así dice. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, va a tener cielos abiertos siempre, dice. A ver, ¿lo tenemos? ¿Sí? Lo haremos juntos. 1, 2 y 3. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué cosa es pecado, hermano? Pecado es terrible. Pecado es terrible. Pecado son cielos cerrados. Dios no escucha la oración. La persona pasa momentos terribles de aflicción. Está apresado. Los enemigos le persiguen. Es horrible el pecado. El pecado es terrible. Te aleja de Dios. Es lo peor que puede esperar el hombre. El pecado es lo peor que puede esperar el hombre. Así que no hay nadie en la tierra que pueda decir: no, yo vivo mi vida tranquilo, yo no molesto a nadie, yo estoy feliz. No es así. Todos pecaron, todos tienen que venir al arrepentimiento, todos.